Hola amigos, bienvenidos a Yoga en Casa. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Hoy, que es un día que en el mundo circula bastante miedo, creo que es un momento adecuado para hablar sobre él. Hoy que la Organización Mundial de la Salud, que la OMS, ha declarado pandemia global por el coronavirus, creo que el miedo es la emoción predominante. Bueno, tanto hoy como esos días atrás. Tanto en muchas personas como en las bolsas que están cayendo en picado, como en la percepción general. Bien, entonces vamos a ver un poquito lo que es el miedo y cómo podemos un poco mantenerlo a raya. Bien, el miedo es una emoción primaria, una emoción básica. Tiene como cometido alertarnos de peligros y ponernos a salvo, ponernos a resguardo, a sobreguardo. Entonces tiene una función benéfica, ¿sí? Benefactora. El problema, cuando se vuelve excesiva o se vuelve injustificada, es que lejos de liberarnos de algún mal, nos acerca más hacia un mal. El propio mal del miedo. En este caso, ¿qué puede hacernos el miedo? Pues actuar irracionalmente. Puede hacernos también bajar nuestras defensas. Eso está comprobado. El miedo reduce las defensas. La tranquilidad, el valor, la serenidad, aumenta las defensas del cuerpo. Entonces tenemos que tratar, sobre todo, de mantener ese miedo a raya. A raya no significa olvidarlo u obviarlo completamente, como que no existe. El problema existe, el problema es real, tenemos un problema real. Hay que tener precaución con él, hay que tener prudencia, hay que hacer caso de las autoridades, en este caso pues sanitarias, es decir, hay que mirarlo a la cara, mirarlo de frente, el problema o eso que nos genera miedo, pero sin que nos bloquee, sin que nos paralice, sin que nos impida o nos haga perder la razón, la cordura y reduzca nuestras defensas. Entonces, lo primero es entender bien la raíz del problema. Primero, entender. Después, tratar de dar una respuesta acorde a eso, estar tranquilos, estar relajados, actuar, prepararnos. Hay que ser precavidos, tenemos que estar preparados para todo. No solamente para este coronavirus, sino para cualquier cosa en general. Tenemos en nuestra casa que tener pues una serie de elementos, de alimentos, de cosas preparadas para que no nos pille nada por sorpresa. O si nos pilla algo por sorpresa, por lo menos poder sobrevivir unos días sin una carencia de necesidades básicas. Estar bien informados. Las medidas higiénicas, pues lo que están diciendo últimamente, pues lavarse bien las manos, usar pañuelos desechables, no estornudar y sobre todo, muy importante, estos días, evitar las relaciones sociales o el contacto social. Tampoco quiere decir que haya que recluirse como un monje, pero sí intentar evitar al máximo el contacto social, aunque solo sea por una temporada, por unos días. De esta forma nos veremos menos expuestos. Igualmente nos podemos contagiar, pero nos veremos menos expuestos. E igualmente nos puede suceder cualquier desgracia, cualquier tragedia, cualquier accidente, cualquier enfermedad, tanto aguda como crónica. Eso nadie está libre de ello, pero podemos prevenirnos. Y en este caso la prevención es importante, seguir todas las indicaciones de las autoridades médicas. En este vídeo no voy a dar ninguna receta, de nada, porque yo ni soy médico, ni tengo fórmulas mágicas, ni recetas mágicas. Solo voy a dar unos consejos, unas orientaciones, basándome en mi experiencia, en mi conocimiento sobre el yoga y cómo puede ayudar las técnicas de yoga, sobre todo a reducir un poco el miedo. Esa quizá va a ser la única receta que dé. Bien, entonces,
Todo funciona por opuestos, ¿sí? Si tenemos una emoción y queremos neutralizarla, tenemos que ir al opuesto. Si sentimos mucho miedo, tenemos que ir a su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto del miedo? Puede ser el valor, o puede ser la tranquilidad, la serenidad. Entonces tenemos que tratar de relajarnos, tratar de hacer técnicas de respiración, técnicas de relajación, técnicas de meditación. En mi canal podéis encontrar muchas técnicas, muchos ejercicios, pero lo importante es entender el problema, ¿sí? Entenderlo, informarse, hacer caso de las autoridades, tomar precauciones, las precauciones mínimas, básicas, que son de sentido común, de sentido común. Y en esos tiempos extraordinarios o excepcionales, pues como decía Winston Churchill, tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Y en ese caso, pues si tenemos que evitar el contacto social unos días o recluirnos unos días o extremar las precauciones de higiene, pues habrá que hacerlo. Tampoco nos va a venir mal pues recluirnos unos días. Mira, podemos aprovechar y hacer un poco más de yoga, un poco más de meditación, un poco más de reflexión, un poco más de introspección, un poco más de autoconocimiento al estar a solas con nosotros mismos. Y esto pues puede ser interesante. Y aquí me viene la palabra crisis. Es evidente que estamos en una crisis. Una crisis a nivel global. No solamente una crisis ya médica por el tema del coronavirus, ya es una crisis económica también. Una crisis de recesión prácticamente. Y una crisis también social. Hay cierto alarmismo, cierta preocupación. La preocupación, el miedo se huelen en el ambiente. Es un tiempo de crisis, pero la palabra crisis también tiene otro significado. En chino, además, el pictograma chino para crisis también significa oportunidad. Así que este problema que viene de China originariamente, de Wuhan, pues también tenemos que verlo como esa oportunidad. Una oportunidad. Evidentemente, los que padezcan la enfermedad, los que sufran, o los que incluso lleguen a morir, que lo sabrá, no dirán que es una oportunidad. Pero para los demás puede ser una oportunidad de aprender. Una oportunidad de tomar conciencia de que como especie humana estamos unidos y vamos todos al mismo sitio. Una oportunidad para aprender a respetar más la naturaleza a partir de ahora, a los animales, a tomar en serio muchas cosas que igual no hemos tomado hasta ahora, a aumentar la solidaridad, la fraternidad, la colaboración, la cooperación, tomar conciencia de que vivimos en un mundo global, de lo que le pasa a uno, aunque esté en el otro extremo del mundo, nos puede llegar a todos. Es decir, es una oportunidad para, cuando superemos esto, que lo superaremos, construir un mundo mejor después, que esto nos sirva como experiencia. Una oportunidad también para aprender cómo gestionar, cómo afrontar este tipo de pandemias. Este, según dicen, es un virus leve, entre comillas, pero quizá el año que viene, o dentro de 2, o dentro de 5, o dentro de 10, tengamos otro virus con mucha mayor letalidad. Pues que esto nos sirva como un entrenamiento, nos sirva como un ensayo. Tenemos que aprender de esto. Entonces, intentar mantener la calma. El mundo no se va a acabar esta vez. No se va a acabar. Sí que hay personas que lo pasarán mal, o lo pasaremos, quién sabe dónde tocará. Pero el mundo seguirá, el ser humano seguirá, la especie humana seguirá. Y esos momentos de crisis, pues hay que saber afrontarlos y aprovechar esa oportunidad. Esa oportunidad. Entonces, tratar de estar tranquilos, tratar de aplicar esas técnicas, informaros bien del problema, informaros bien, escuchar a los expertos, en este caso de sanidad, y seguir las recomendaciones. El miedo no nos va a llevar a ningún sitio. La precaución y la prudencia, sí, pero el miedo
ese miedo que nos bloquee, que nos paralice, no nos va a llevar a ningún sitio. El exceso de falta de miedo, o de pasotismo, o de despreocupación, o de falta de precaución, o de inconsciencia tampoco es bueno. Hay gente muy inconsciente con este problema que se piensa que, bueno, no pasa nada, ¿no? Es una gripe, no pasa nada. No me preocupo de nada. Eso tampoco lleva a ningún sitio. Hay que prepararse, tener la despensa a ser posible bien llena, tampoco saquear los supermercados, tener todo tipo de desinfectantes, de accesorios que podamos necesitar en caso extremo. Y sobre todo esas pautas sencillas de lavarse las manos e intentar evitar durante una temporadita el contacto social. Y lo dicho, si podéis así trabajar un poco más técnicas como el yoga o la meditación, que son introspectivas, en soledad se practican mucho mejor, y tenemos ese aprendizaje. Tratemos de controlar el miedo, primero para no generar una histeria social, y segundo, como he dicho, quizá no pueda demostrarlo o quizá algunos no estén de acuerdo, pero el miedo reduce las defensas y la tranquilidad o estar tranquilo y sereno aumenta las defensas. Recordar los 5 puntos básicos del yoga para la salud, que son alimentación adecuada, alimentaros correctamente, que no nos falte de nada, alimentación adecuada, ejercicio adecuado, respiración adecuada, descanso adecuado sobre todo, y pensamiento positivo. Pensamientos y emociones positivas. Eso nos va a mantener altos, en un estado alto de defensas, y vamos a evitar generar ese pánico social, o que por lo menos los de nuestro alrededor no se vean contagiados por nuestro pensamiento negativo y por nuestras emociones negativas. Al contrario, que se vean contagiados por nuestros pensamientos y emociones positivas. Todo esto no quiere decir que siguiendo esto ya no nos contagiamos. No, es que ha dicho el profe de yoga que si estamos tranquilos y relajados y somos positivos y comemos bien y hacemos ejercicio y meditamos, ya no nos contagiamos. No. Al final es la característica de este virus, de esta crisis, que tiene una alta capacidad de contagio y nadie va a estar exento de ello. Pero lo dicho, por lo menos, prevenirnos, ¿sí? Que nadie diga que no hemos puesto medios o medidas para prevenirnos. Y también insisto, vuelvo a insistir en ese concepto de oportunidad. Todo tiempo de crisis es un tiempo de oportunidad, siempre, siempre. Siempre va a haber oportunidades. Puede haber oportunidades hasta para invertir en la bolsa, ahora que está baja, cuando veamos un suelo que empieza a subir. Puede haber oportunidades de desarrollar ciertas facetas de nuestro ser, pues más solidaridad, más comprensión, más empatía, o desarrollar, al estar en casa más tiempo, más introspección, desarrollar una mayor concienciación y conciencia y construir un mundo mejor a partir de ahora. A partir de ahora hay cosas que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Tenemos que tener más controles sanitarios, de higiene, cuidar mucho más la naturaleza, cuidar mucho más los animales salvajes, regular ciertas actividades del ser humano, ciertos mercados ilegales o legales en ciertos países, pero poco éticos con los animales o faltos de higiene. Es decir, tomar conciencia de muchas cosas y trabajar en muchas cosas. Y ahora es un momento de unidad, de estar todos unidos como humanidad, como género humano, como especie, afrontar esta crisis, afrontar este problema que lo vamos a superar. Ahora no es tiempo de ideologías, ahora no es tiempo de partidos, ahora no es tiempo de ser de derechas o de izquierdas, o de una ideal o de otro, o de una raza o de otra, o de un país o de otro. Ahora es tiempo de unidad como especie humana, como seres humanos, unidad para actuar y atajar esta crisis. Igual esta crisis queda en nada. Igual de aquí a unos días o unas semanas todo se soluciona y de aquí a un año nadie se acuerda de esto o se acuerda levemente. O a lo mejor esta crisis
es más seria de lo que parece y va a requerir todavía de meses para solucionarse o para ver una luz al final del túnel que nos indique que está controlada la situación. No lo sé, no soy adivino, no lo sé. Pero bien sea que dure días, semanas o meses o años, tenemos que estar preparados y tenemos que responder con proporción, con sabiduría y con corazón. Esta es una piedra de toque. Esta piedra de toque va a poner a prueba nuestra humanidad, de forma individual, como seres humanos individuales, y de forma colectiva, como sociedad, como raza, como especie. Y ahora, nunca mejor dicho, hay que estar todos a una. Bien, ánimo. Como os he dicho antes, este no va a ser el fin. No va a ser el fin, pero puede ser una gran oportunidad para aprender muchas cosas. Así que no bajéis la guardia, no os descuidéis. Si no os toca, mejor, me alegro por vosotros, pero ser precavidos y ayudar a los demás lo máximo posible. Igual no os toca a vosotros, pero sí aún ha llegado, o igual en vuestro país apenas hay una incidencia de esto, pero en el país vecino sí. O igual vuestro país se ve resentido de forma indirecta, porque ahora ya digo, también el miedo está llevando la economía abajo. Hay unos efectos colaterales, unos efectos indirectos. Esa crisis al final es como una fila de dominó, ¿no? Se cae una ficha y se van cayendo más. No es solamente de un ámbito, en este caso el sanitario, sino que puede arrastrar también al económico y al final puede generar daños, dificultades, sufrimiento en ciertas poblaciones que igual no tengan el virus. Pero, en fin, es una crisis mundial. Cuando ha declarado hoy la OMS la pandemia, es un toque de atención. No es para tener miedo, no es para ser alarmista, no es para vernos en un estado apocalíptico, pero sí para tomar conciencia de que esto ya incumbe a toda la humanidad, a todo el orbe. Y es responsabilidad de todos nosotros, absolutamente de todos, actuar en este momento. Y empezando por uno mismo, por cuidarse a uno mismo, tenemos que cuidar de nosotros, primeramente, y después de los demás, en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, pues os animo a seguir estas recomendaciones, os animo a meditar y os animo también en vuestras meditaciones tanto al iniciar como al finalizar, elevar una plegaria, una oración, un buen deseo. Orad por la humanidad. Orad por la humanidad. Por la humanidad, por la tierra, por todos los seres, que estemos libres del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. Y orad por la humanidad, para que podamos superar esta crisis lo mejor posible. Os puede parecer que eso no funciona, que eso no sirve para nada, que eso no hace nada. Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que hace? ¿Quién sabe? Muy bien, pues nos veremos en un próximo vídeo relacionado con el yoga y seguramente para cuando volvamos a vernos veremos que ha salido el sol. Muy bien, cuidaros.